Señor nos bendiga. Qué bueno que podemos exponernos a la palabra del Señor. Después de una pausa de un par de semanas, volvemos una vez más a nuestra carta de primera a los tesalonicenses, pues estamos viendo allí qué significa ser una iglesia que vive bajo la autoridad o el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Un tema muy importante y al cual debemos poner mucha atención, puesto que si buscáramos un modelo de iglesia, de qué tipo de iglesia ser, qué tipo de cosas hacer o a quién debemos nosotros parecernos, yo escogería sin duda alguna ser, practicar, vivir como lo que se nos cuenta en las Escrituras acerca de esta iglesia. Quiero que en el día de hoy me acompañen al capítulo 1, vamos al versículo 8. Primero los Tesalonicenses capítulo 1, vamos a leer la última parte de este capítulo, los versos del 8 al 10. Y vamos a ver allí algo interesante, importante y que nosotros podemos traer como enseñanza a nuestra vida, y es qué mostramos cuando decimos que estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos un soldado en la calle, vemos algún agente militar, las insignias que nos muestra nos dice a qué autoridad él está sometido. Cuando nosotros vemos un niño, vemos un joven, lo que nos muestra nos dice si está bajo la autoridad de sus padres o si no lo está. Nos damos cuenta quién es por la forma en cómo se conduce, por cómo habla, por cómo se comporta. Podemos decir, ese hijo de fulano, porque al estar bajo la autoridad de su familia, se comporta como su familia. Ahora, nosotros como iglesia, como creyentes, ¿a quién debemos mostrar? ¿Qué mostramos para reflejar cuál es la autoridad que nos gobierna? Eso lo encontramos en esta última parte del capítulo 1 de primera a los Tesalonicenses. Vaya conmigo al versículo 8 y leemos lo siguiente. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo... Voy a comenzar otra vez. Me perdí. Se me extraviaron los ojos. Dice el versículo 8. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, estamos frente a tu palabra. Y nuestra oración es que en este tiempo nos permitas concentrarnos en ella, nos permitas ver qué tú tienes para nosotros, Señor, para transformar nuestra vida. Quita de nosotros cualquier cosa que impida que tu palabra sea predicada y recibida. Y ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino hacedores de ella, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando nosotros volvemos a este primer capítulo, debemos recordar que aquí el apóstol Pablo se ha dedicado a reconocer la fe de estos hermanos. Pablo está hablando y diciéndole a ellos,
defendiéndose de aquellos detractores que quieren negar la integridad, la dedicación, el mensaje que Pablo les ha traído. Y en medio de eso, entonces, Pablo le enseña y declara, o mejor dicho, reconoce que estos hermanos a los cuales le ha escrito esta carta verdaderamente son creyentes. Y nos muestra esta conversión como la primera evidencia de lo que es ser una iglesia que vive bajo la autoridad del Señor. Y esa evidencia la divide o nos la muestra en tres razones. Los versículos 2 y 3 nos habla de cómo estos creyentes se convirtieron y fueron transformados por medio de la obra de la fe que el Señor ha hecho en ellos, el trabajo de amor y la certeza de su esperanza, lo que ellos estaban siendo para Dios en ese momento. Un poquito más adelante, a partir del versículo 4 y hasta el versículo 7, él habla de la seguridad que tiene en estos creyentes por la forma en cómo se relacionaban con la palabra del Señor. Nos está mostrando que una persona, un creyente, una iglesia compuesta por personas realmente convertidas, una iglesia que vive bajo la autoridad del Señor, vive la palabra del Señor, la recibe con valor, se relaciona con ella para entenderla y aplicarla en su vida. En el versículo 8 él nos da otra razón y sabemos que nos está dando otra razón en esta última parte, porque si se fijan en el versículo 8, él comienza diciendo ¿por qué? Ese por qué que hay ahí nos conecta al versículo 4 cuando él dice, nosotros sabemos que ustedes han sido elegidos, que ustedes se han convertido. ¿Por qué? Porque viven por la palabra. Otra razón, ¿por qué? Lo que encontramos aquí en estos versos 8 al 10. Les está diciendo, yo sé que ustedes son creyentes y que reflejan esa autoridad de Cristo porque ustedes muestran a Cristo. Esto es lo que encontramos en esta última parte de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Una iglesia que vive bajo la autoridad de Cristo muestra a Cristo. Como iglesia no es fácil mostrar muchas cosas. No es fácil mostrar un programa muy elaborado. No es fácil darnos a conocer porque podemos decir tienen una buena música, porque hay un excelente ambiente de camaradería en la iglesia. Se dan a conocer porque tienen muchas obras sociales alrededor de ellos. Pero si como iglesia algo tiene que convertirse en nuestro distintivo, es la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Debemos mostrar a Cristo, y lo primero que hacen estos creyentes aquí, lo primero que Pablo reconoce de ellos es que ellos muestran a Cristo por medio de la proclamación del Evangelio. Mire el versículo 8. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado. Pablo no le está diciendo a ellos, ustedes tienen muchas virtudes, muchas cosas buenas que asombran a la gente. Pablo dice, ustedes han predicado el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Cuando él le está diciendo a ellos, saliendo de ustedes, le está diciendo, ustedes se han convertido en una fuente desde donde brota la palabra del Señor. La Biblia que estoy leyendo, la Nueva Biblia de las Américas, dice, desde ustedes se ha escuchado. Me gusta también, como dice la Biblia de las Américas, dice, desde ustedes la palabra ha resonado. Y cuando dice que ha resonado, no se está refiriendo a algo pasado, sino que lo que le está diciendo es, está constantemente resonando. Es algo que no se detiene, es algo que constantemente, que siempre está sucediendo. Pablo le está diciendo, ustedes se han convertido en un eco de la palabra del Señor. Porque aunque él le está diciendo, ustedes son una fuente, le está diciendo, no una fuente que tiene una palabra propia, sino que revela la palabra de Dios. Eso es lo que él les dice en el versículo 8, desde ustedes la palabra del Señor ha resonado. Ustedes son un eco de la palabra de Dios. Nosotros sabemos cómo se produce el eco. De hecho, nos gusta cuando estamos en un lugar que hay eco, comenzar a decir cosas para escuchar las repeticiones.
Y el eco se produce cuando la onda sonora choca con algún objeto de mayor densidad, es decir, más pesado, más fuerte que ella, y entonces comienza a rebotar. Y eso me lleva a pensar que así debe ser nuestra predicación del Evangelio. Nosotros hemos escuchado la palabra del Señor ha chocado con nosotros y entonces comienza a producir un eco que a través de nosotros otros la van escuchando. Eso es lo que Pablo está reconociendo de estos hermanos aquí. Y es lo que usted y yo debemos procurar hacer diariamente, que la palabra del Señor resuene cada día partiendo de nuestra vida. Pero no solamente eso, pudiéramos decir también y aplicar que ese término que Pablo está usando aquí hace alusión a algo que suena de manera estruendosa, como un trueno, como una trompeta, como una campana. Yo no sé si usted ha escuchado las campanas sonar. Por aquí, los que viven aquí en la zona colonial tienen que estar muy familiarizados con el sonido de las campanas. Como suenan las campanas, si usted está a una distancia lejana y puede escuchar que las campanas se están repicando. Pablo está diciéndole a estos creyentes que ellos han repicado el Evangelio así como repica el sonido de la campana. Pero ustedes saben que, mis hermanos, la campana suena fuerte y se apaga, pero nuestra predicación del Evangelio está llamada a ser más estruendosa y mejor que el sonido de una campana, porque cuando mi campana está resonando y comienza a influenciar en otro, ese sonido no se apaga, porque comienza a ser en eco en el otro que comienza a predicar el Evangelio, y de ahí comienza a sonar en el otro y en el otro y en el otro, y cuando el sonido de la campana de la iglesia se apaga, el sonido del Evangelio de Cristo permanece vivo de persona en persona desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Qué mostramos nosotros si no mostramos a Cristo? ¿Y de qué manera mostramos a Cristo? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Es posible eso para nosotros en el día de hoy? Claro que es posible. ¿Es posible que yo como creyente pueda reflejar a Cristo de esa manera? Claro, porque si tú conoces a Cristo, has recibido el Evangelio de Cristo, has recibido la palabra de Dios y entonces tienes algo que puedes compartir con todos los demás. Si tú conoces al Señor, tienes el Evangelio de Cristo que puedes proclamar. Cristo está trabajando en tu vida y lo que Él hace en ti, la obra de fe que realiza diariamente en ti, es algo que te da la oportunidad de hacer que Cristo resuene en cualquier lugar donde tú estás. Cada uno de nosotros puede convertirse en un agente de la proclamación del Evangelio del Señor. Esto es posible para nosotros y no hay mayor obra de amor, como Pablo le dice a estos creyentes, que la predicación del Evangelio. No hay una forma de tú decirle al otro que tú lo amas más efectiva si no es mostrándole que necesita a Cristo y mostrándoselo por medio del Evangelio. Además, esto es posible, mis hermanos, porque diariamente nosotros estamos rodeados de gente que no conoce al Señor. En el trabajo, en nuestro vínculo familiar, con los amigos que nos rodean, en nuestro centro de estudio, en nuestras comunidades. Estamos rodeados de gente que necesita que la palabra del Evangelio resuene en medio de ellos. Es posible para nosotros hacer estas cosas. Cada conversación en nuestra vida tiene que estar permeada por la palabra del Señor. Tiene que mostrar que mi pensamiento no está gobernado por el pensamiento del mundo, sino por el pensamiento de Cristo. Recuérdate que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tú estás lleno del Evangelio, cada conversación que tú tengas, el Evangelio va a resonar, porque eso es lo que va a hablar tu boca partiendo del corazón. Así era la vida de estos creyentes. Su ejemplo y su predicación estaba retumbando de forma tal que nadie podía pasar por alto que ellos habían conocido a Cristo. Su predicación estaba causando un efecto múltiple en el mundo. Y una buena razón para eso era el respaldo que tenía esa predicación con su testimonio. Y eso es otra cosa que tenemos que considerar por lo que nos dice aquí. Una iglesia bajo la autoridad del Señor muestra a Cristo por medio de su buen testimonio personal. Mira cómo dice el versículo 8 también
La segunda parte, después que Pablo le dice que la palabra del Señor se ha escuchado partiendo de ellos, le dice, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. Cuando Pablo le habla aquí de la fe de ustedes, está apuntando al testimonio que tienen estos hermanos. Está ligando la proclamación, es decir, las palabras de estos creyentes con el testimonio que ellos tenían. Pablo está diciendo, ustedes no solamente están hablando, sino que las acciones suyas demuestran que ustedes son cristianos. Le está hablando de esto, le está presentando lo que ellos vivían de manera práctica como cristianos. Y esto es sumamente importante, mis hermanos. El versículo 9 nos habla de esto, porque dice que estos creyentes habían cambiado porque dejaron a los ídolos para servir a Dios. Y entonces Pablo está diciendo que la gente reconoce dos cambios importantes en ellos. Primero, un cambio religioso. Ya ellos no eran unos paganos, habían dejado el paganismo, habían dejado los santos, habían quitado los altares, el refresco rojo, el pedazo de bizcocho, el santo matando al demonio en el suelo. Habían quitado todo eso. ¿Para qué? Para enarbolar la bandera de Cristo. Ellos sabían que estos eran unos santeros y ahora adoran a uno solo, que es a Cristo. Y déjenme decirles que hay muchos cuadros de santos creativos. Cuando Flor Ángel y yo nos casábamos, vivíamos al lado del edificio donde vivíamos, había una casa que tenía un altarcito que daba en la verja de la casa, pero hacia afuera. Y entonces había un cuadro que nos llamaba la atención, porque a medida que uno iba caminando, era como de esas reglitas tridimensionales que llevábamos a la escuela. Entonces el santo estaba como medio muerto y de repente cuando uno iba caminando le abría los ojos. Y nosotros vemos mucha gente darse tremendo susto con el cuadrito ese. Pero ellos habían quitado todo eso. Lo habían sacado. Su vida tenía un solo sentido ahora y era adorar al Señor. Y la gente se había dado cuenta de eso. La gente aceptaba lo que ellos decían porque lo veían a ellos actuar de acuerdo a lo que ellos predicaban. Y no solamente eso, no solamente habían cambiado su religiosidad, sino que cambiaron su vida porque su esperanza ahora no estaba puesta en nada humano, estaba puesta en que Cristo venía por ellos. Eso es lo que Pablo le dice en ese versículo 9. Le dice, la gente ve que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, pero no solamente eso, sino que ustedes ahora viven para esperar de los cielos a Cristo, a su Hijo. Su testimonio era el mayor respaldo de su predicación. Es por eso que Pablo le dice a ellos, sigan adelante, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Uno cree a veces, dice, qué osado era el apóstol Pablo, pero no. Pablo no está gloriándose de eso. Pablo lo que le está animando a ellos es a seguir cultivando un buen testimonio por medio de la aplicación de la palabra y de la imitación de Jesucristo. Pablo no dice, imítenme a mí, que yo soy yo. Pablo dice, imítame a mí, porque yo lo que estoy es imitando a Cristo. Y si yo imito a Cristo, entonces tú también vas a ser un imitador del Señor. Y lo dijo en otras ocasiones, se lo dijo a los corintios también, le dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Se lo dijo a los efesios, le dijo, sean pues imitadores de Dios. El apóstol Juan nos manda a hacer eso también, a buscar un buen testimonio, porque él dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, él dice, el que dice que permanece en él, es decir, en Cristo, debe andar como Cristo anduvo, debe imitarlo, debe tener un buen testimonio. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 dice, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Nosotros vamos a mostrar a Cristo diariamente por medio de nuestro testimonio. Y déjame decirte algo, mi hermano, el afinque de nuestra predicación del Evangelio está en el testimonio que respalda la predicación. Tú tienes que entender, y cada uno de nosotros tiene que entender que ser cristiano no es saber de Cristo, sino es vivir a Cristo. Yo tengo que convertirme en un imitador de Cristo. Todo lo que yo hago tengo que hacerlo pensando, ¿qué haría Cristo si estuviera en esta posición?
la ropa que yo uso, tengo que saber, ¿refleja a Cristo o no refleja a Cristo? ¿A quién me parezco cuando me visto? ¿Con qué me van a identificar? Todo lo que yo hago tiene que apuntar a la gloria de Dios, tiene que apuntar a Cristo. Las damas, cuando ustedes se visten, ¿a quién reflejan? ¿A Madonna, a Britney Spears? ¿O reflejan a Cristo? Cristo está contento como tú te estás vistiendo cuando los hombres en la calle te bendicen. Esa es una sierva del Señor. No porque tú andas de una forma estrafalariamente extraña, sino porque tú andas tan adornada que la modestia que luces refleja que tú eres diferente. Tenemos que mostrar a Cristo en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, hacerlo de manera práctica. Por lo cual, si no estamos dispuestos a vivir la fe en Cristo, déjeme decirle, mi hermano, no se atreva a hablar de Cristo entonces. No se atreva a avergonzar el nombre de Cristo diciendo yo soy un cristiano y viviendo totalmente contrario a lo que nos dice la palabra del Señor. No se atreva a profanar el nombre santo de Dios con las acciones mundanas que reflejan al diablo. Ser cristiano no es saber de Cristo, sino vivir a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo a estos hermanos. Está diciendo, ustedes tienen un testimonio que ha divulgado la fe, que la ha expandido, que la ha llevado a todas partes. Recuerden que Tesalónica era una ciudad comercial, era una ciudad portuaria, y ellos estaban exportando de allí el evangelio, porque todo el que llegaba a aquella ciudad era contagiado con la palabra del Señor, era contagiado con el testimonio de estos hermanos. Pablo le dice a ellos, yo no tengo que hablar nada de ustedes, porque cuando yo vengo a decir algo, ya la gente dice, sí, hombre, ya ellos no lo dijeron. Una iglesia, un creyente que vive para Cristo, va cada día a mostrar a Cristo. Colin Marshall, en su libro El enrejado y la vid, nos lo dice de la siguiente manera. El evangelio había transformado de tal modo su cosmovisión, es decir, la cosmovisión de los tesalonicenses, y el Espíritu Santo había animado a tal grado que a partir de ellos la palabra del Señor fue proclamado tanto a nivel local como a otras entidades. Es decir, estos hermanos, lo que nos está diciendo Colin Marshall es, estos hermanos tenían un testimonio tan claro. Cristo los había cambiado de tal forma que ellos estaban cambiando al que estaba con ellos en Tesalónica como al que estaba o se relacionaba con ellos fuera de aquel lugar. Dice, su vida resonaba como una campana que no les era posible guardarse el mensaje. No les era posible dejar de predicar. Dice, aún cuando en ese momento sus relaciones con los demás eran difíciles. Eso es lo que más me gusta, que él dice. Cuando nosotros mostramos a Cristo en nuestras acciones, aún aquellos con los cuales tengamos una relación difícil van a entender que nuestra vida se debe a Cristo. Nuestro accionar va a ser distinto, nuestro hablar va a ser diferente. Las soluciones que traigamos a cualquier situación va a ser diferente de la que cualquier otra persona pueda traer. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo está resonando en nuestras palabras y en nuestras acciones. Así que yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Cómo resuena tu campana con el evangelio? Yo iba caminando en estos días por aquí y veo que en un campanario de una iglesia aquí, la campana está llena de pullitas, cubierta completa. Y esas pullitas son para que las palomas no se pongan en la campana. No se pongan en la campana. Pero hablando y hablando, me lo encontré tan extraño que comencé a investigar. ¿Saben qué pasa? Que ellos quitaron las palomas de la campana
soldándole todos esos pedazos de metal, pero apagaron la campana. Ahora la campana tiene un sonido ahogado que casi no suena. Está limpiecita y bonita, pero no suena. ¿Saben que nosotros hemos hecho eso con el Evangelio de Cristo? Nos hemos apartado del mundo para estar relucientes, pero ahora la campana no suena. No tenemos a quien sonarle la campana. Los tesalonicenses estaban en medio del mundo y allí hacían resonar la campana. ¿Dónde tú estás? ¿Cómo tú estás en el lugar donde estás? ¿Y cómo está sonando tu campana en ese lugar? Si te apartas del mundo vas a estar limpio, pero probablemente no vas a sonar la campana. Entonces, mi hermano, lo mejor es tener un buen testimonio en medio del lugar donde Cristo te ha puesto, en medio del lugar donde Dios te ha puesto tu centro de acción. Ten un buen testimonio, pero mantén sonando tu campana, no la apagues. No te apartes del mundo, porque entonces la campana no va a identificarse ni va a contagiar a nadie con el Evangelio. Tenemos que vivir para que nuestra campana muestre a Cristo cada día, para que mi vida sea una fuente desde donde brota la palabra del Señor. Tengo que buscar cuáles son los ambientes donde yo me relaciono, los ambientes donde estoy viviendo y saber cómo yo estoy mostrando a Cristo allí. ¿Cómo me ve la gente? ¿Como uno más o me ven como un cristiano? La gente sabe que yo soy cristiano, pero la gente no me respeta porque dice, no, hombre, no tiene nada para nosotros. O la gente sabe que yo soy un creyente porque están escuchando y viendo sonar la campana del Evangelio en mi vida. Esa es la función de un creyente que vive bajo la autoridad del Señor. Esa es la función de una iglesia cuya autoridad, cuya cabeza es Cristo, y lo es no de manera teórica, sino de manera real y práctica. Debemos determinar todo aquello que en nuestra vida está apagando el resonar del Evangelio, eliminarlo delante de Dios y seguir adelante. Tenemos un llamado de Dios, ir y predicar a todo lugar. Y eso lo vamos a hacer cuando pongamos a resonar el Evangelio del Señor en nuestra vida. Hay algo más en este texto que quiero compartir, y es que en el versículo 8 nos dice que una iglesia bajo la autoridad de Cristo muestra a Cristo por la predicación del Evangelio. En la segunda parte de ese versículo 8 nos dice que muestra a Cristo por su testimonio personal. Y en los versos 9 y 10 nos dice que una iglesia bajo la autoridad de Cristo muestra a Cristo por el testimonio de aquellos que no son de Cristo, pero que conocen la iglesia. Mira qué es lo que dice el texto. Ellos mismos, cuando nosotros analizamos esto, aquí estamos hablando básicamente de tres personajes. Estamos hablando de los hermanos de Tesalónica, estamos hablando de Pablo, Silas y Timoteo, quienes les envían la carta, y estamos hablando de todos los que rodeaban a los tesalonicenses. Cuando Pablo dice ellos mismos, está hablando de aquellos que no son de la iglesia, pero que se han relacionado con la iglesia. Aquellos que ven a aquellos cristianos, dice, ellos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos de parte de ustedes, de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Saben lo que estaba pasando? Que la gente que no conocía a Cristo, que aquellos que estaban viendo a los tesalonicenses, estaban diciendo, allí hay algo, esa gente son especiales, porque están sirviendo a Dios por medio de servir a los demás. En segundo lugar, porque están adorando a Dios, la presencia de Dios está en medio de ellos. En tercer lugar, su esperanza no es como la de nosotros. La gente reconoce, nosotros estamos vacíos, pero ellos están llenos porque están esperando a Cristo. Su vida depende de otra cosa. El testimonio de los que ven la iglesia declara que una iglesia vive bajo la autoridad del Señor. Y entonces yo quiero que tú pienses lo siguiente. Imagínate que donde quiera que uno de nosotros vive, imagínate que en todo este alrededor la gente pueda decir eso.
de nosotros. Que cuando se hable de la Iglesia Bautista Central, la gente diga, yo no voy a esa iglesia, pero Dios está ahí. Dios está con esa gente. Que la gente diga, esos que están ahí, esos son evangélicos de verdad. Que la gente reconozca que Cristo nos ha transformado. Que la gente diga, yo no sé lo que hay ahí, pero lo que hay ahí es bueno. Cuando yo llegué a esta iglesia hace 5 años, y todavía lo sigo haciendo, yo me siento en el parque de vez en cuando, o en cualquiera de los parques por aquí, me gusta andar mucho por aquí por la zona, y comienzo a hablar con la gente. Y me he encontrado gente que me dice, ¿y es una iglesia? Ahí. Y digo, sí, eso es una iglesia. Y entonces me dice, pero yo nunca he visto a nadie ahí. Hay gente que me ha dicho, yo creía que eso era como un club. Ahí. La gente dice eso de la iglesia. Imagínate entonces que eso cambie y que la gente diga, no, ahí hay una iglesia y ahí está Dios. Y que cuando la gente te vea en la calle diga, ese es un evangélico de verdad, porque ese es de la iglesia que está en tal sitio. Imagínate eso. Imagínate cómo mostraremos la autoridad de Cristo cuando la gente conozca a Cristo por lo que nosotros hacemos y somos. Esa es nuestra labor. Si decimos estar bajo la autoridad de Cristo, mi hermano, tú debes mostrar a Cristo. Tu vida tiene que ser un eco de la palabra y de las acciones de Cristo. Todo lo que tú haces tiene que apuntar a la gloria de Dios. Y en cada acción tú tienes la oportunidad de mostrar a Cristo. En cada conversación tienes la oportunidad de mostrar a Cristo. Tenemos un mundo que nos rodea, que necesita de Cristo, y nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Tenemos al Señor. Tenemos que proclamar el Evangelio. Tenemos que hacer resonar nuestra campana de forma tal que todo el mundo sepa que Cristo vive y gobierna nuestra vida. Tenemos que hacerlo sin temor. Tenemos que hacerlo porque es el mayor acto de amor que tenemos por una gente, por una persona. Llevarle lo que necesitan, pero no solamente para este mundo, sino para la eternidad. La gente se pierde alrededor nuestro. Nosotros tenemos la solución, pero por miedo a contaminarnos, hemos llenado la campana de distintas cosas para que no se pose en nosotros la paloma. Deja que tu campana resuene libremente. Pon tu campana a sonar. Y la campana se ensucia, dice la Biblia, que fiel es Dios para que si confesamos nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, pero no apague tu campana. Déjala que resuene. Muestra a Cristo. Que toda tu vida muestre a Cristo. Que toda tu vida diga que Cristo vive, que reina para siempre. Que todo el que te rodea sepa que necesita a Cristo. Esa es nuestra labor. Una iglesia sometida a la autoridad de Cristo va a mostrar a Cristo. Se va a gozar en mostrar a Cristo. Así que pon a Cristo delante siempre. Que tu vida tenga un propósito y sea mostrarle a Él. Revísate cada día de qué manera Cristo se está haciendo evidente a través de mí. Piensa en la gente que te rodea. ¿Qué tanto ellos han visto de Cristo en ti? Piensa en tus hijos que no conocen al Señor. Piensa en tu esposo, en tu esposa. Piensa en tus padres. En aquel amigo que tú amas. En aquel vecino que tú no amas. ¿Qué tanto ha visto a Cristo en ti? Y deja que sea el Señor, que por medio de lo que tú eres, se presente.